Dios mío, la verdad. Inclina tu oído a mi voz. Abriré mi boca en proverbios y diré cosas misteriosas. Viendo Jesús que lo rodeaba tanta gente, dio la orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesucristo le respondió: Tú sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Evangelio según San Mateo capítulo 8 versos 18 al 22. El desafío de seguir a Jesús de Nazaret. Quien renuncia a todo, incluso a sí mismo, para seguir a Jesús de Nazaret, entra en una nueva dimensión de la libertad. Así lo explica el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 5. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 28 de junio, año 2021. Escucha, pueblo mío, la verdad. Inclina tu oído a mi voz. El desafío de seguir a Jesús de Nazaret. ¿Cómo es de importante leer la Escritura para poder tomar una decisión y no tomar decisiones o hablar de vocación sin tener como base la palabra y la Escritura? Porque se supone que la vocación es de orden divina para un servicio en la sociedad en orden a la salvación, prestarle un servicio a la sociedad en una buena cantidad de dimensiones. Por eso es importante verla desde ese punto de vista. Y si se ve de ahí, entonces se entiende la radicalidad con que Jesús de Nazaret plantea el seguimiento cuando le formulan la pregunta: quiero seguirlo, quiero estar con usted, creo que me siento llamado a ser sacerdote, a la vida consagrada, a ser un buen misionero. Creo que la cosa funciona por ahí. Entonces viene la respuesta del maestro: si es de vocación el asunto, entonces hay una radicalidad. La pregunta primera sería: ¿por qué radicalidad? Porque la misión es completa. La misión no es a medias, no es estática, diría el Papa Francisco. No es por raticos, dijo el Papa Francisco, sino que se está moviendo permanentemente. El Papa coloca tres bases fundamentales en la vocación. Y la primera base es la pobreza absoluta de Jesús de Nazaret. Si el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar la cabeza, está diciendo que va a tener mucho tiempo para mucha cantidad de personas cuando el corazón de la persona no está tan interesado en la riqueza o en el tener de las cosas de este mundo. Decía el Papa: la Iglesia por naturaleza está en movimiento, es un movimiento permanente, abierta a una misión. La segunda posición del Papa Francisco es que la urgencia de comunicar la palabra rompe la cadena de la muerte. Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Rompe la cadena de la muerte e inaugura la vida eterna. Es decir, requiere más disponibilidad, decía el Papa Francisco. Y la tercera posición: nadie que coloca la mano en el arado y da vuelta es adecuado para el reino de Dios.
El seguimiento de Jesús de Nazaret excluye los arrepentimientos. Mirar hacia atrás es la virtud de la decisión. Luego, la tercera posición del Papa Francisco es una virtud que se llama la capacidad de decisión de una persona. Es bueno saber que hay unas normas, hay una fuerza de la palabra, hay un espíritu de la teología en la causa misma de la vocación a seguir a Jesús de Nazaret. La primera sería crecer en la fe y en el servicio, es decir, crecer siempre en creer en lo que se está haciendo y en el servicio que le pide el maestro a la comunidad. Decía San Agustín de Hipona que es difícil que viva mal quien cree bien. Haz lo que dices y eso es fe, dijo el santo. Los discípulos deben estar siempre como luz en la sociedad. Un discípulo no debe ser problema en la sociedad, debe ser una lámpara, diría la Santa Biblia. Una lámpara, estén preparados con las lámparas encendidas como haciendo guardia de noche. El discípulo es una persona luz para la sociedad, para la familia, para los jóvenes, para todas las personas. El discípulo es una persona garante de la humildad, diría el teólogo. Es decir, es una nueva forma de cultura que enseña Jesús de Nazaret. La humildad radiante en la persona que lo representa a él en una sociedad. Quien habla en nombre de Jesús de Nazaret debe ser una persona eminentemente humilde, porque es que el discípulo es de un maestro, no está por encima de un maestro, sino que es discípulo del maestro. Por eso es garante de la humildad, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, diría la Escritura. El discipulado pide radicalidad, es bastante radical. Ahí está ese capítulo 8, verso 18 en adelante de San Mateo, hablando de la radicalidad para seguir a Jesús de Nazaret. Y lo va a decir, comprometerse en primera persona. Tiene que comprometerse totalmente la persona que va a anunciar la palabra de su maestro, que va a continuar la obra de su maestro, diría la Escritura. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Un buen discípulo sabe usar muy bien los bienes de la tierra, un buen discípulo del Señor. Ese es un buen aprendizaje, saber usar los bienes, no enamorarse de los bienes, de las cosas materiales y acabar con el discipulado, porque no es compatible discipulado con riquezas, con poder, no es compatible y ya la historia lo ha probado suficientemente. Las personas siguen insistiendo, pero no es así. Un discípulo no es compatible la riqueza y el poder que busca el discípulo. La Escritura diría: el que es fiel en lo mínimo también es en lo mucho, y el que es injusto en lo mínimo también lo es en lo mucho. Esos serían como los rasgos característicos teológicos para entender un buen discipulado que no escoge al maestro, sino que sigue a su maestro y representa a su maestro. El maestro es el que lo elige y lo invita a seguirlo. El discípulo está a disposición en comunión de vida con su maestro y se convierte en un pastor de su maestro, o sea que tiene los mismos sentimientos que su maestro. A mí me parece que esa última escala es bien interesante y está ya en la Santa Biblia, en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 5, tiene los mismos sentimientos que él, diría el Evangelio, comporta los mismos sentimientos que su maestro. Animados pues a ser discípulos de Jesús de Nazaret, a representarlo muy bien a él y a prestarle un buen servicio a esta sociedad como Iglesia Católica, como sacerdotes, como religiosas, como religiosos, como excelentes laicos, con esa frase tan contundente: todos debemos tener los mismos sentimientos que Jesús de Nazaret. Escucha, pueblo mío, la verdad.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Inclina tu oído